¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hablar de lo que fue la 11ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Un campeonato que está al rojo vivo, cada vez más interesante, y luego de lo que fue este fin de semana se van acortando las brechas de diferencia entre los equipos. Tuvimos carrera sprint, tuvimos la segunda carrera sprint de la temporada, tras lo sucedido en Imola en Italia a comienzo de la temporada con la victoria de Max Verstappen, y en este Red Bull Ring en Spielberg, Austria, donde iba a ser obviamente la casa de Red Bull, y obviamente querían ganar la mayor cantidad de puntos posible para estirar su ventaja con sus máximos perseguidores como son los Ferrari. Y vamos a arrancar con lo que fue el día viernes, una clasificación que iba a ser obviamente para la parrilla de largada de la carrera sprint del día sábado. Max Verstappen por 29 milésimas le ganó a Charles Leclerc y por un poco más de 70 a Carlos Sainz. Y pasamos al día sábado, una interesante carrera sprint donde la pelea se centró y mucho entre los dos pilotos de Ferrari. Esa pelea entre ambos le benefició a Max Verstappen para poder llevarse la carrera sprint. 8 puntos para el neerlandés y así consiguió su segunda victoria en la carrera sprint de la temporada. Otro de los interesantes duelos que hubo en esta carrera sprint fue la guerra, la pelea entre Mick Schumacher y Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo y el hijo de la leyenda Michael Schumacher. Mick Schumacher en este caso tuvo una muy buena batalla. En la semana anterior había batallado frente a Max Verstappen, esta vez ante Lewis Hamilton, y Mick Schumacher no se achicó, lo aguantó muy bien muchas vueltas. Finalmente cedió ante el 7 veces campeón del mundo, pero demostró estar capacitado para aguantar a un 7 veces campeón del mundo. Y otra de los datos interesantes de esta carrera sprint fue la gran remontada que tuvo Sergio El Checo Pérez, que luego de las polémicas por las vueltas quitadas en la clasificación del día viernes tenía que largar desde la 13ª posición, adelantó hasta la quinta. Gran remontada del Checo Pérez, que largaría en la tercera fila de partida este día domingo. Y arrancamos con lo que fue el día domingo, un día domingo importante para Red Bull porque tenía a sus pilotos entre los 5 mejores, tenía a Max Verstappen largando desde el primer lugar y a un Checo Pérez que luego de un fin de semana bastante turbulento podía estar nuevamente entre los 5 mejores, pero en la largada el piloto neerlandés largó muy bien, se adelantó y no sufrió ningún sobresalto con ninguno de los Ferrari, pero quien sufriría un incidente en lo que sería el promedio del sector 2 en la primera vuelta sería el Checo Pérez, cuando intentó adelantarlo a George Russell en la primera vuelta. El piloto mexicano se terminó yendo contra la grava, el piloto británico lo tocó en uno de sus neumáticos y esto impidió que el mexicano pueda mantenerse en la pista, se fue contra la leca y le costó volver, le costó un gran tiempo. Cuando volvió tuvo que entrar en boxes, perdió prácticamente 50 segundos, casi perdió una vuelta en lo que era el comienzo de la carrera. Fue bastante doloroso para el Checo Pérez, ya que alrededor de la vuelta 26 tuvo que finalmente abandonar. El incidente con George Russell y una pérdida de potencia y el rendimiento no óptimo que estaba teniendo el auto del Checo Pérez lo terminó obligando a abandonar a un Checo Pérez que venía teniendo una muy buena temporada, muy regular, que tan solo había abandonado una vez. Pero bueno, esta fue la segunda para el Checo y finalmente no pudo ayudar a Max Verstappen en la parte de arriba. Otro de los datos interesantes es que Ferrari iría recortando mucho la diferencia a comparación de lo que había sido la carrera sprint de ayer. La diferencia entre los pilotos de Ferrari y Max Verstappen era mucho más corta y se vio cuando el piloto neerlandés no se sentía cómodo con ningún tipo de neumático, tanto con los medios como los duros. Los Ferrari tenían mejor ritmo, mejores tiempos, marcaban vuelta tras vuelta y lo dejaba reflejado Charles Leclerc cuando lo pudo superar en 3 ocasiones al piloto neerlandés. Desde Red Bull intentaban buscar alguna estrategia para poder mejorar el rendimiento, cambiar los neumáticos. 3 veces ingresó al pit el piloto neerlandés, pero nada fue posible para que los Ferrari se puedan llevar una victoria casi opacada. Fue sobre el final cuando Carlos Sainz en la vuelta 56 ocasionó un virtual safety car debido a que su monoplaza comenzó a perder potencia, comenzó a largar humo y se terminó incendiando.
lamentable la situación de Carlos Sainz cuando estaba por adelantarlo al piloto neerlandés. Podría haber sido un 1-2 tranquilamente para Ferrari. Finalmente, el piloto madrileño, luego de su victoria en Silverstone, su primera victoria en la máxima categoría, abandonaría en Austria, donde estaba teniendo un muy buen ritmo, y dejaría un mano a mano a Max Verstappen con Charles Leclerc con un virtual safety car. Ambos ingresaron a cambiar las ruedas para ver si el rendimiento podía mejorar, y vueltas más tarde, en el relanzamiento, Charles Leclerc comenzaría a decir que tenía un problema en uno de sus pedales, no bajaba bien los cambios, y era algo que estaba atento Max Verstappen para poder atacar. La diferencia era de 5 segundos y vuelta tras vuelta. Le quedaban 11 vueltas para recortar la diferencia, vuelta tras vuelta fue recortando, pero no fue posible para el piloto neerlandés, y la victoria fue para el monegasco, tercera victoria en la temporada desde Australia que no ganaba el piloto de Ferrari. Ferrari, segunda victoria consecutiva que consigue en esta temporada. De 11 carreras, 7 fueron para Red Bull, 4 fueron para Ferrari, y se va acomodando un poco más el campeonato de pilotos y también de escuderías. Buena victoria de Ferrari, que fue bastante superior durante gran parte del fin de semana, pero las peleas internas entre sus pilotos podrían haberle hecho sumar más puntos de no haber sido por esas mismas peleas. De esta manera, Charles Leclerc se llevó la victoria con 25 puntos. Obviamente sumó más que el competidor máximo, como era Max Verstappen, sumado los 7 puntos de ayer, más los 25 de hoy, 32 para Leclerc. Max Verstappen ayer sumó 8, pero esta vez sumó 19, por eso fueron 27 para el neerlandés, y recortó la diferencia en el campeonato. Tercero, ¿quién fue tercero? El optimista, el que largó desde la octava posición y que poco a poco va recuperando su rendimiento, su monoplaza. Lewis Hamilton en la tercera posición aprovechó la situación, obviamente, de Carlos Sainz, de Checo Pérez, y el rendimiento de los Haas y de el Alpine, que fue peor que el de el Mercedes, para completar este podio importante para Lewis Hamilton y ir recortando la diferencia con los pilotos de la vanguardia. Cuarto, George Russell, que luego de ese infortunio en el Gran Premio de Silverstone volvió a los 5 mejores. Cuarto esta vez para George Russell, muy buena temporada el piloto británico que está debutando en Mercedes, y esta vez se llevó un cuarto puesto. Quinto puesto para Esteban Ocon, gran carrera del francés, que así como había sido para Fernando Alonso la semana pasada, esta vez fue para el francés, que largó desde la quinta posición y que se pudo mantener en muy buena situación. Buenos puntos importantes para Alpine, que están peleando palmo a palmo con McLaren por ver quién es la cuarta escudería importante. Y aquí es cuando vendría el gran salto de categoría, porque la semana pasada Mick Schumacher había batallado con Max Verstappen, había sumado sus primeros puntos en la Fórmula 1, 4 puntos importantes para Mick, pero hoy terminaría en el sexto puesto. Gran momento de Mick Schumacher, que fue totalmente un cambio de vuelco luego del incidente en Mónaco, luego de lo que pasó en Azerbaiyán. Parecía que las críticas llegarían al caer desde el box, obviamente, de Haas, que peligraban su continuidad el año que viene en la Fórmula 1. Lo está callando a más de uno el piloto joven alemán, con 2 puestos importantes en 2 carreras consecutivas, octavo en Silverstone y ahora sexto en Austria. Buenas cosechas de puntos para Haas, que si no hubiese sido por Lando Norris, que se metió entre medio de ellos en la séptima posición, Magnussen hubiese quedado atrás de su compañero. Octavo para el danés, buena cosecha también para sumar en segunda carrera consecutiva los 2 Haas, buenos puntos. Noveno, Daniel Ricciardo, que luego de ese fin de semana bastante complicado, tanto en clasificación el viernes quedándose en Q1, como en la sprint, que no se pudo meter entre los 10 primeros, esta vez se quedó con 2 puntos para McLaren, sumados a los de Lando Norris, que fueron 6. Poco a poco McLaren se van enderezando un poco las cosas. El último punto fue para Fernando Alonso, que largaba desde el pit, largaba desde atrás, tras el cambio de caja y tras el infortunio que tuvo el día de ayer con la situación que no arrancó su motor. Finalmente sumó un punto para que Alpine pueda sumar lo de Esteban Ocon y lo del asturiano. De esta manera tenemos que repasar también cómo quedaron los campeonatos. Una muy buena carrera tuvimos en Austria, con muchos adelantamientos. Es un circuito donde obviamente repasábamos el día jueves, habría 3 DRS y serían obviamente importantes para lo que sería
los adelantamientos, una carrera interesante con los Haas dando bastante cátedra de adelantamientos, defensas, también los McLaren en algún momento se lucieron, los dos Mercedes volvieron a sumar y gran cantidad de puntos, así que vamos a repasar cómo quedaron los campeonatos tanto de pilotos como de constructores. De esta manera, con la victoria de Charles Leclerc, recorta puntos y vuelve a ser el segundo en el campeonato. Max Verstappen con su segundo puesto llegó a los 208 puntos, pero Leclerc pasó al Checo Pérez, obviamente por el abandono, y el monegasco sumó más. La diferencia era un poco menos, de 10 puntos al comenzar esta carrera. Finalmente, con la victoria de Leclerc, les tiró la diferencia a 19 puntos al mexicano. 170 para Leclerc, 151 para el Checo Pérez, y Carlos Sainz se mantiene con el abandono con 133. George Russell le recortó y está a 5 puntos del madrileño, y Lewis Hamilton viene ahí acechando con 109 puntos. Las escuderías, hubo también un recorte de puntos entre Ferrari y Red Bull, porque ya es la segunda fecha consecutiva que Ferrari suma más que Red Bull. En este caso, los austríacos tienen 359 puntos, los italianos 303. Ya se va cortando la brecha poco a poco. Hace algunas carreras era casi de 80 puntos la diferencia, ahora es tan solo de 56. Mercedes, que se va acercando un poco también, 237 para los alemanes. Y la pelea por el cuarto puesto está el rojo vivo, 81 para McLaren, 81 para Alpine. Más atrás se encuentra Alfa Romeo, que no pudo sumar el día de hoy con 51, pero Haas poco a poco, con esas dos sumas de puntos importantes consecutivas, ya se encuentra a 17 puntos. Más atrás se encuentra Alfa Tauri, que tuvo una desafortunada carrera el día de hoy con los incidentes de Pierre Gasly, incidente tras incidente. Aston Martin, que no pudo sumar, Sebastian Vettel tuvo un día complicado hoy, y Williams, que abandonó a Alex Albon abandonó Nicolas Latifi en el promedio de la carrera alrededor de la vuelta 50, y Alex Albon, que no se pudo meter en los puntos. De esta manera quedaron los campeonatos de las escuderías y pilotos. Vamos llegando al final, amigos. No olviden de dar like, suscribirse, compartir este video para sus amigos amantes de la Fórmula 1. También seguirnos en Instagram. Allí estamos colgando y posteando las novedades importantes y destacadas del fin de semana. Para finalizar, hablamos de Franco Colapinto, el piloto argentino, que tuvo un buen fin de semana, que terminó en el podio el día de ayer, y este día domingo terminó en el séptimo lugar, suma 40 puntos en el campeonato. Buen momento para Franco Colapinto, que va cambiando un poco las energías y el positivismo que venía teniendo en las carreras anteriores. No había podido sumar, pero ya es su segundo podio que puede conseguir esta temporada, así que importante para el piloto de Pilar que pueda sumar puntos importantes. Llegamos al final, amigos. Como les decía, síganos en Instagram en Vuelta Rápida _ y nos estaremos reencontrando dentro de 2 próximos fines de semana, para cuando se lleve a cabo la carrera en Francia, en el circuito de Paul Ricard. Una buena carrera interesante tendremos dentro de 2 fines de semana, así que no se pierdan dentro de 2 jueves la previa del Gran Premio de Francia, amigos. Nos reencontramos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.